el resto de los puntos. Matemáticamente se me ocurre el siguiente ejemplo. Cuando nosotros hablamos de una recta queda definida por dos puntos no coincidentes. Entonces yo teniendo dos puntos conocidos no coincidentes de esa recta, la trazo y de esa manera puedo conocer todos los intermedios y los que están fuera de ese intervalo. ¿Me hago entender? Entonces el termómetro de gas, si tuviera que medir la temperatura ambiente, que en realidad no se usa para eso, pero supongo que lo tuviera que medir, sí o sí necesita estar primero calibrado. Es decir, necesitamos conocer esta curva, presión-temperatura, que se denomina curva de calibración. Fíjense que esta curva de calibración tiene dos puntos, inicial y final, que definen un segmento, pero en realidad esto es una recta que se extiende hacia la derecha del punto que está señalando el cursor y hacia la izquierda de este punto hasta cortar las abscisas. No se extiende por debajo de las abscisas, porque por debajo de las abscisas nosotros tendríamos presiones negativas, y eso no tiene entidad ni realidad física. Entonces, para responder tu pregunta, una vez que tenemos calibrado el termómetro de gas, con ese termómetro de gas podremos realizar la medición de la temperatura ambiente o la temperatura del cuerpo que nosotros queramos, o sustancia. Vamos a hablar de sustancia que nosotros queramos medir. Las ventajas de estos termómetros es que poseen un amplio rango de temperaturas a medir, por encima de los 100 Kelvin y por debajo de, acá vamos a poner, ¿no?, la temperatura de 0 grados Celsius, no Kelvin. Corrijan esto acá, por favor. ¿Cómo, profe, qué va ahí? Acá me detengo un poquito que hay un error. Corrijan acá, acá ponen Celsius. A ver. Lo estoy marcando con el cursor, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Por favor, me detengo acá. Tomen un papelito, un lápiz, realicen este gráfico y pongan Celsius acá. Este error es grave. De hecho, acá lo dice, en el párrafo antes de la curva, que se trazan en un gráfico los puntos, serían este y este, de presión a 0 y 100 Celsius, no Kelvin, determinándose entre ellos una línea recta. Bien, ¿seguimos? Entonces, una vez determinados estos dos puntos, unidos con esta recta, lo que tenemos es la curva de calibración. Y podemos medir, para el compañero que nos hizo la pregunta, medir entonces la temperatura en Celsius, que estaría indicada en el eje horizontal, de cualquier sustancia. En realidad, lo que nosotros medimos no es temperatura, medimos presiones. Entramos con una determinada presión, cortamos la curva, salimos hacia abajo y leemos qué temperatura corresponde a esa presión de equilibrio. ¿Cómo funciona el termómetro de gas? Vamos al punto fijo que define el 0 grado Celsius. Ese punto fijo se obtiene con una mezcla de agua y además hielo en estado de equilibrio. ¿Qué significa? Que el hielo que está flotando en el agua o que está presente en el agua ya no se derrite, sino que el agua y el hielo la conservamos en un estado de equilibrio, de la fase líquida con la fase sólida. Ese estado de equilibrio corresponde a 0 grados Celsius, por definición. Introducimos el bulbo que contiene el gas. Puede ser cualquier gas, siempre y cuando el gas no se licúe en estas condiciones. Entonces, este gas está contenido
en el bulbo y en este brazo de vidrio hasta este otro bulbo de medición, donde tiene una especie de tapón en el enrase M, generado en forma natural por un líquido, que en este caso es mercurio. O sea, esta columna de mercurio no permite que el gas confinado en este sector que estoy señalando pueda fugarse. Se lo coloca al bulbo de gas en la mezcla agua-hielo hasta observar de nuevo un estado de equilibrio. ¿Qué sería un estado de equilibrio? Donde no se produce ningún tipo de reacción, ni química ni física. O sea, no hay, por ejemplo, fusión del hielo que está en estado sólido y la columna esta B de altura H o sección B o punto B de altura H no continúa aumentando su longitud. Es decir, no cambia ya la altura H. Cuando eso sucede, todo el sistema está en equilibrio. Es decir, la sustancia hielo-agua más el termómetro de gas con el gas conferido en él están en equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la altura H. Profe, Sí, dijo que el gas está en equilibrio y no produce ninguna reacción química. física. Bien. Física. Ya no se expande más ni se contrae más. Reacción física. Y reacción química en los bloques de hielo con agua, que en Profe, realidad eso porque son está, reacciones físico-químicas. Sí, escucho. eso es porque el gas alcanzó la temperatura del agua y el hielo, por eso no Por hay ninguna ahora, reacción. a ver, te voy a responder rápido para que no te quedes con la duda. Sí, pero en realidad no es que alcanzó la temperatura, alcanzó lo que nosotros vamos a denominar un estado de equilibrio entre el gas contenido en el termómetro y el sistema agua-hielo. Están en equilibrio. Entonces no se producen reacciones, interacciones mutuas que modifiquen ese equilibrio. Y alguien podría preguntarme, ¿y cómo me doy cuenta que hay una modificación del equilibrio? O que todavía no están en equilibrio. Y te das cuenta porque, por ejemplo, este enrase M, que lo trazamos ahí con un fibrón, por ejemplo, no lo puedo trazar porque esta interfase de separación entre este metal líquido mercurio y el gas sigue desplazándose hacia arriba o sigue desplazándose lentamente hacia abajo, por ende esta superficie libre también lo hace. Pero cuando todo quedó quietito, el volumen de agua que contiene hielo no aumenta, todo está en estado de no modificación, decimos que hay equilibrio. En ese momento yo vengo con una fibra y trazo esa línea que denomino M. Paro ahí. ¿Me siguen hasta acá cómo sería la experiencia? O sea, me doy Sí, cuenta que está profe. en equilibrio por el tapón, digamos, cuando no se mueve. Pero este tapón es ficticio. Es la Mm. interfase que une el gas con el mercurio. ¿Me hago entender? Sí, sí. Esto es una línea que yo hago con un fibrón ahí, en el vidrio. En el vidrio, esto es un vidrio. ¿Mm? Entonces, yo no hablo de temperatura, lo que digo es que ya no observo ningún tipo de cambio de situación. Es decir, no se sigue derritiendo hielo porque este volumen no aumenta. No sigue modificándose la presión del gas porque este enrase no baja o sube y por ende este otro tampoco.
Yo podría mirar este enrase o podría mirar esta superficie libre, que no suba o que baje. Está todo en un estado de quietud, en un estado de no modificación de los parámetros que yo puedo observar. Me detengo ahí. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Entonces, en esas condiciones, yo realizo con el fibrón, como dije recién, una raya M a la altura de la interfase de contacto entre el gas y el mercurio. Prolongo esa raya hasta acá, hago una raya de referencia acá, en la superficie libre del mercurio con el aire, y mido cuántos centímetros o milímetros mide, perdón por la redundancia, esta columna B, es decir, la altura desde esta sección hasta esta sección que estamos a la altura del enrase. Yo no he hablado de temperatura todavía. Entonces, esta columna de mercurio genera una presión hidrostática en esta sección que es la misma en esta otra. Esa presión hidrostática se obtiene como el producto del peso específico del mercurio por la altura de la columna H. Y esta presión hidrostática, presten atención ahora, esta presión hidrostática que genera la columna B de mercurio en este enrase M, es la que equilibra la presión del gas contenido en este bulbo, que está afectado por el medio ambiente, agua y hielo que yo quiero medir. La temperatura, que todavía no he definido qué es. Entonces digo, bueno, para esta mezcla, escuchen ahora, agua, hielo, vamos a ponernos todos de acuerdo, el comité de pesas y medidas, vamos a ponernos de acuerdo que es el 0 grado Celsius. Es una definición, es una convención. Nos ponemos de acuerdo. Y para este 0 que estamos definiendo y acordando, corresponde esta presión, que la podemos medir acá. Entonces, como yo he definido el 0 Celsius, no Kelvin, a ese valor 0 le corresponde la presión hidrostática gamma del mercurio por la altura H medida. Ahora, ¿qué hacemos? Otra experiencia similar a esta, que no está dibujada, donde ponemos en contacto al bulbo del termómetro con una mezcla de agua en ebullición y vapor de agua en equilibrio. Y en ese caso definimos el 100 grados Celsius como el punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del agua es aquel en donde se produce un cambio de fase a temperatura constante, por eso es un punto fijo, donde el agua de estado líquido pasa a vapor. Esa transformación de estado de líquido a vapor se realiza a temperatura constante de 100 grados Celsius. Punto fijo. El otro punto fijo del agua es el que estábamos estudiando o analizando. Cuando el agua pasa del estado sólido, hielo, al estado líquido, fusión. La fusión del agua también se produce a temperatura constante y la definimos como 0. Los dos puntos fijos que se utilizan del agua son 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, donde observamos dos transformaciones. A 0 grados, la fusión del hielo, agua en estado sólido, transformándose a temperatura constante de 0 grados Celsius en agua.
Y el otro punto fijo que no está dibujado es cuando el agua en estado líquido está siendo transformada en vapor a temperatura constante de 100 grados Celsius. Así la definimos, como 100 y como 0. Pero ambos procesos de fusión o evaporación ocurren a temperatura constante. Eso tienen que guardar. Son cambios de fase de la sustancia, que en este caso se elige el agua. Alguien me podría decir, pero ¿y por qué no elegimos otra sustancia? Porque el agua es el elemento más abundante en la naturaleza. Por eso se elige el agua como punto de referencia. Entonces, lógicamente, para cuando tenemos la transformación de fase de líquido a vapor, esta lectura H será H', no es otra cosa. Es más alta, porque corresponde a los 100 grados Celsius una presión más alta. Entonces H' es más grande que H. Por lo tanto, yo entro con H', medida la presión hidrostática, entro con H', y me voy a los 100 grados Celsius, tengo este otro punto. Un segundito. Déjenme un segundito, que me llama el ingeniero Niveiro de la facultad, y ya estoy de nuevo con usted. Perdón por la interrupción, chicos, me llamaba el ingeniero Niveiro por problemas que tenemos con un acto. Bueno, entonces le decía que... ¿Me están escuchando bien ahora? Sí, profe. Sí, Bien, profe. les decía que al quedar definidos estos dos puntos fijos, en este caso de la sustancia agua, es agua pura con ciertas condiciones, así lo establece la Oficina de Pesas y Medidas en París, donde se define el Sistema Internacional de Unidades. Y abro un paréntesis, la escala de temperaturas que se define con el termómetro de gas es la de temperaturas absolutas o de Kelvin, o temperatura termodinámica, que es la escala de temperaturas que forma parte de la unidad fundamental para esta magnitud física, que es la temperatura en el sistema internacional. O sea que el grado Celsius no es una temperatura del sistema internacional, ni tampoco el Fahrenheit, por ejemplo, que usan los americanos. La temperatura
legal en el sistema internacional es el Kelvin, y se la define con el uso de un termómetro de gas, y por ese motivo el termómetro de gas es tan importante y lo presentamos en esta parte de la materia. Ahora bien, si yo este segmento lo hago crecer hacia la derecha, tengo la semirrecta con origen en este punto, y puedo medir temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. Recuerden que esto es Celsius. Y puedo, ya te atiendo Fernando, y puedo hacer crecer este segmento hacia la izquierda, y ya tengo ya no una semirrecta, sino una recta, hasta el punto que intersecte las abscisas, quedaría una semirrecta, pero no me puedo pasar por debajo de las abscisas porque tendría que considerar presiones negativas por debajo de lo que se denomina el cero absoluto. Ya te atiendo, Fernando. Este punto de intersección sería el cero absoluto. Y en el cero absoluto, acá está bien, ¿ven? Temperatura en Celsius, ¿ven? En el cero absoluto no hay, en teoría, actividad atómica ni molecular, no hay volumen, no sabemos qué hay. Tal es así que nosotros hablamos de la inaccesibilidad al cero absoluto. No podemos llegar, nos podemos aproximar, pero no llegar, porque allí fallan las leyes físicas. Fernando, te escucho. Para anotarlo y tenerlo claro, en el termómetro de gas no importa la temperatura que alcance el gas, sino la presión. Es decir, a nosotros nos interesa que en el balde haya cierta temperatura y la presión que cambia en el gas, pero no, como preguntó mi compañero, la temperatura del gas en sí. Bueno, hay una mezcla de varias cositas ahí. Lo que, mirá, lo que cambia no es la temperatura ni del gas ni del medio que circunda el gas. Vamos a aclarar algunos conceptos, así ordenamos la pregunta tuya. Lo que cambia no es la temperatura, lo que cambia es el estado térmico del gas y de la sustancia. Entonces vos me dirás, bueno, pero ¿qué es el estado térmico? Mirá, las sustancias, vamos a hablar de gases para ponernos más de acuerdo y que sea más fácil. Están constituidas, en el caso de los gases, por moléculas libres que se mueven en traslación y también en rotación y chocan entre ellas, cambiando sus trayectorias, cambiando su cantidad de movimiento. Porque luego de un impacto, esa molécula que tiene masa modifica por el impacto su dirección de movimiento, cambia su velocidad. Acordate que masa por velocidad es cantidad de movimiento. Entonces, en un gas continuamente está modificándose para todas sus moléculas la cantidad de movimiento. Porque estas moléculas tienen un movimiento desordenado, aleatorio, que se denomina movimiento browniano, altamente desordenado, caótico. E impactan, colisionan entre sí, cambiando continuamente la cantidad de movimiento. Pregunto a la clase, pongo un punto acá. ¿Se entiende lo que estoy explicando hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Si no, no puedo seguir. Se entiende cuando digo que tienen que imaginarlo, ¿no es cierto? Que las moléculas están agitadas, moviéndose para un lado, para otro y chocando entre sí, y a su vez chocando con las paredes del recipiente que contiene confinado el gas. ¿Se entiende ese modelo? Correcto. Cuando yo agrego, escuchen ahora, cuando yo agrego calor a ese gas a través de las paredes que lo tienen confinado, escuchen, lo que sucede es que este estado de agitación molecular, porque las moléculas están enloquecidas, una van para un lado, para otro, chocan entre sí, rotan, es un despiole. Este estado de agitación molecular se incrementa con la adición de calor.
yo pongo una llama, fuego, en este bulbo de gas, saco el agua, obviamente, pongo fuego acá, y si pudiera con mis ojos observar lo que pasa con las moléculas, podría claramente ver cómo las moléculas empiezan a incrementar sus colisiones, o sea, chocan más, la frecuencia de colisiones aumenta, los impactos contra las paredes recipientes también aumentan, es decir, el estado de movimiento caótico se incrementa. Entonces, si yo comparo el estado inicial que describí con este estado posterior en donde estoy adicionando fuego, es decir, calor, ¿qué observo entre uno y otro estado? Que en el segundo estado hay mayor, permítanme una palabra poco feliz, hay mayor despiole, hay mayor desorden, hay mayores colisiones. Está mucho más alterado este sistema que se denomina gas. Sería algo así, si vale el ejemplo, cuando tenemos una masa de gente que se está moviendo ordenadamente y de repente hay un disparo o algo que asusta a las personas y ahora se produce una estampida de gente. Bueno, el estado inicial sería antes del disparo. Ese es el movimiento browniano, porque cada uno va para donde quiere, supongamos que no tienen una dirección definida, están moviéndose en un lugar, y luego del disparo la gente se pone como loca, uno sale para un lado, otro para otro, chocan entre sí, alguien se caen, hasta lo pueden matar y eso sucede. Bueno, ¿qué es el estado térmico de esta sustancia denominada gas? Escuchen ahora. Cada molécula tiene masa y posee rapidez en su movimiento, que es el módulo del vector velocidad. Recuerden que cuando yo digo que tiene una molécula A y choca con una molécula B, cambian de dirección de movimiento las moléculas. Se modifica la cantidad de movimiento. Pero puedo suponer que la rapidez, es decir, el módulo del vector velocidad, si bien ha cambiado la dirección, puedo suponer que el módulo del vector velocidad no cambia, cambia la dirección. Y cuando yo hago el cálculo, un medio de la masa por el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez elevado al cuadrado, ¿qué tipo de energía me da? Cinética. Sí, señor, cinética. Ahora yo le pregunto a la clase, cuando yo pongo acá, saco esta mezcla de agua y hielo, pongo fuego acá abajo, caliento el gas, ¿qué pasa con la energía cinética, es decir, con la rapidez de las moléculas dentro del bulbo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, chicos, el estado térmico de una sustancia, lo vamos a extender al concepto, es el nivel de energía cinética molecular o atómica que tiene una sustancia. Porque en el caso de un hierro, nosotros no podemos hablar de moléculas, tenemos que hablar de átomos colocados en una posición fija, promedio en el espacio. Cuando yo le agrego calor, esos átomos no están quietos, están vibrando. La vibración comienza a aumentar, 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 llega a un punto en donde se desordenan, se produce un cambio de fase de sólido a líquido. Y ahora sí, los átomos están moviéndose por un lado y para el otro en la fase líquida, desordenadamente, porque la agitación térmica, íbamos a decir molecular, pero en este caso es atómica, ha aumentado muchísimo a causa de la adición de calor. Entonces, muy buena la pregunta que me formularon porque me estoy adelantando a la clase número 2. El calor que proviene del fuego que yo hago acá abajo de este bulbo, vuelvo al ejemplo que estábamos tratando, es energía en tránsito. Miren,
yo he leído en internet, cuidado con lo que leen en internet. En internet he leído cosas como esta. El gas tiene un calor. No, los cuerpos no tienen calor. Porque el calor es energía en tránsito que fluye y modifica, por ejemplo, fluye del fuego a través de las paredes del termómetro hacia el gas y modifica el estado de agitación térmica molecular del gas, aumentando su energía cinética. Si yo quito el fuego, la energía cinética molecular disminuye, las moléculas se tranquilizan, la rapidez de cada una de ellas baja, disminuye su energía cinética y el estado térmico, digo, que es menor al anterior cuando tenía el fuego colocado. Entonces, finalmente, el estado térmico de una sustancia está asociado con el nivel de energía cinética que poseen sus partículas, sean estas átomos o moléculas. Y esta energía de la sustancia se denomina energía interna de la sustancia. Yo la energía interna de la sustancia la puedo incrementar, acá pongo fuego, o la puedo decrementar, retiro el fuego y baja el estado de agitación térmica molecular. ¿Qué es el estado de agitación térmica molecular? Escuchen, agitación, movimiento, térmica, proviene del fuego, que genera una forma de energía que es el calor, energía en tránsito. Molecular, actúa a nivel atómico o de las moléculas. Entonces, lo que tengo aquí es un estado térmico del gas. El estado térmico del gas, confinado en este recipiente, lo puedo modificar quitando energía cinética o aumentando energía cinética. Eso lo hago sacando calor, energía en tránsito, o permitiendo que el calor ingrese energía en tránsito. El calor es una forma de energía. Ahora, ese calor, forma de energía, modifica el estado de agitación térmica molecular. Pero, ¿y qué es la temperatura? Mucha atención, pregunta de examen. El estado térmico de un sistema no es una magnitud, porque las magnitudes físicas tienen que tener tres propiedades, eso lo van a ver en la clase 2. Tienen que ser aditivas, divisibles y comparables. Los estados térmicos son comparables porque estamos comparando dos experiencias ficticias. Sí, eso es correcto, pero no es aditivo. Por ejemplo, miren, si yo tengo agua a 50 grados Celsius en una pava y tengo un poco más de agua a 20 grados Celsius y mezclo las dos, no tengo agua a 70. No se adiciona. Los estados térmicos no son magnitudes. Entonces acá nos encontramos con un problema. ¿Cómo hago para clasificar los estados térmicos de menor a mayor? Por ejemplo, definiendo una propiedad de los estados térmicos que es la temperatura. Una propiedad asociada a los estados térmicos que es la temperatura. La temperatura sí es una propiedad física que nosotros podemos medir, haciendo uso de un instrumento que es el termómetro. En definitiva, es una lectura de referencia, la temperatura, que nos permite clasificar de menor a mayor los estados térmicos. Pero para eso tenemos que fabricar un termómetro, y es lo que estamos viendo en esta mañana, calibrarlo, tomar estados térmicos, punto fijo del agua, los dos que vimos, de referencia, y luego establecer estados intermedios. Entonces, aclaremos conceptos. Los cuerpos no tienen calor. No tienen calor. Los cuerpos solamente pueden ser afectados por el calor
siendo el calor energía en tránsito, que llega al cuerpo o que se aleja de él, modificando esa energía en tránsito el estado térmico del cuerpo, es decir, la energía cinética molecular de las moléculas o átomos que constituyen el cuerpo. Pero el calor es energía en tránsito, energía en movimiento. Ahora, como necesito cuantificar los estados térmicos, es necesario establecer un parámetro que podamos medir cuantitativamente. Y para eso se fabrican los termómetros que permiten medir comparando, porque medir es comparar, estados térmicos respecto de dos estados térmicos tomados como referencia, que en este caso son los puntos fijos del agua. Entonces, la temperatura es una medida cuantitativa, escuchen, asociada al estado térmico. No es que el estado térmico de un sistema tiene una temperatura. Nosotros decimos, y tenemos tal temperatura. Bueno, porque es un abuso del lenguaje. Nosotros tendríamos que decir, tengo tal estado térmico que lo cuantifico con esta temperatura. Porque el hombre de alguna manera tiene que medir eso que tiene entre manos para poder sacar conclusiones. Entonces los termómetros, que son instrumentos que sirven para medir temperaturas, que es en definitiva una propiedad asociada al estado térmico, son de múltiples formas construidos. El que estamos viendo ahora, termómetro de gas a volumen constante. Está también el termómetro de gas a presión constante. Lo dejo para que lo vean, pero el que define la escala Kelvin es el termómetro de gas a volumen constante. Existen termómetros que utilizan una propiedad de dilatación de los cuerpos, por ejemplo una columna de mercurio o de alcohol puede ser también, que se desplaza incrementando su longitud con la modificación del estado térmico. Existen termómetros que están construidos con bimetales, o sea, dos metales que se dilatan en forma diferente y por lo tanto se deforman con el flujo de calor, energía en tránsito. Y esa deformación depende de la cantidad de calor adicionada, la cantidad de energía en tránsito que baña a ese par bimetálico. Será mayor o menor la deformación. Ahora, esa mayor o menor deformación nos da una lectura analógica de formación que la denominamos temperatura. Ahora sí, aclarado estos conceptos, le voy a pedir al compañero que me vuelva a formular la pregunta. Mi pregunta es si en el termómetro de gas que estamos viendo lo que importa es la presión que tiene el gas y que modifica la altura del mercurio, bien, no así la temperatura que alcanza el gas. Exacto. Porque lo que a nosotros nos importa es que ver cuánto modifica la temperatura del gas dentro del vidrio. Exacto, yo no estoy concentrado en la temperatura, muy bien lo que decís, no estoy concentrado en la temperatura de este gas. Mira, te doy un ejemplo. Sacá el hielo de acá y el agua y ponerle acá un soplete con fuego. ¿Qué sucede? Ingresa calor, energía en tránsito, aumenta la energía cinética molecular de las moléculas de gas y por lo tanto se incrementa la presión. La presión empuja a esta columna hacia abajo y por lo tanto esta sección que estoy señalando con el cursor se va hacia arriba, aumentando el valor de H minúscula a un H mayúscula más grande. ¿Estás conmigo ahí o no? Sí, profesor. Bien. Pero bajo esas condiciones, este enlace M, que yo lo marqué con el fibrón, se vino para acá abajo. Entonces, ¿qué hago? Esto es una manguera. Yo levanto esta columna. Al levantarlo, voy generando la altura H mayúscula
y al levantarlo, el mercurio empuja a este enrase que se vino para acá abajo, lo empuja hasta esta posición. Y vuelvo, paso de H mayúscula, vuelvo a obtener H minúscula, o mejor dicho, perdón, de H minúscula, paso a una altura H mayúscula mayor, pero vuelvo a tener enrasado acá el mercurio dentro del bulbo. O sea, lo que mantuve constante es el volumen, porque si yo calculo el volumen de esta esferita, de este cilindro, este otro, y esta parte cilíndrica también, lo que tengo constante acá es el volumen. Por eso este termómetro es de gas a volumen constante. Pero para lograr de nuevo este volumen que tenía, antes de ponerle el fuego, tuve que aumentar esta altura de H a H mayúscula. Recuerden que esta rama de la derecha yo la puedo levantar, porque esto es una manguera de goma, por ejemplo, que está enchufada ahí al bulbo de vidrio. Entonces yo la puedo levantar o subir a esta rama. Yo la subo para que incremente la altura de la columna B, incremento la presión hidrostática. Al aumentar la presión, equilibro la mayor presión que se está generando en el gas porque le estoy agregando fuego y logro enrasar de nuevo la interfase en la sección M. Pero, como decía el compañero, tengo mayor presión en el gas. Y sí, porque me fui a la altura H. Tengo mayor presión. Ahora, esa mayor presión después la equilibro haciendo que este enrase vuelva a la posición M, generando esta mayor presión. Y esa mayor presión está asociada a una temperatura que el termómetro está registrando, asociada a esa temperatura, apareada a esa temperatura, al mayor estado de agitación térmica molecular que tiene. Esa misma experiencia se puede hacer para distintos valores de presión que se obtendrían como consecuencia de distintas acciones de mayor o menor cantidad de fuego que yo le agrego al bulbo, por ejemplo. Entonces, para distintas presiones crecientes tengo temperaturas también crecientes. Esas temperaturas crecientes, yo no tengo valor numérico entre este punto y este. Lo que hago entre 0 y 100 es dividir este segmento horizontal en 100 partes iguales. Cada una de esas partes es un Kelvin. Entonces, si yo entro con una presión medida, porque tuve que levantar el bulbo X, digamos a esta altura, intersecto la curva, bajo y leo qué temperatura Kelvin tengo, definida a partir de los dos puntos fijos, del 0 y del 100. ¿Se entendió? ¿Kelvin o grados centígrados? ¿Cómo? ¿Es Kelvin o grados centígrados? Celsius, acá. Acá, porque ahí dice Kelvin. No, ya lo aclaré recién, tenés que corregirlo, por favor, está mal acá. Es Celsius. Esta otra curva está bien. No te olvides de corregirlo acá. Bueno, es importante entonces distinguir o diferenciar entre temperatura y estado térmico y calor. Lo voy a repetir. El estado térmico está asociado con el nivel de energía cinética molecular de la sustancia, en este caso del gas. Estamos hablando del gas. El estado térmico está asociado al nivel de energía cinética de las moléculas que constituyen el gas. Eso es el estado térmico. Es una propiedad de índole cualitativa, podríamos decir. Es una cualidad observable. ¿Se mueve más rápido o menos rápido? Nada más, cualidad. La temperatura es una propiedad, una magnitud física asociada
al estado térmico para poder cuantificar esos estados térmicos. O sea, la temperatura es una propiedad física que permite cuantificar los estados térmicos para poder clasificarlos, de menor a mayor. El calor, tercer concepto, es energía en tránsito o energía en movimiento. El calor es una forma de energía. No podemos decir que los cuerpos tienen calor, sino que son afectados por el calor, que es energía en tránsito o en movimiento. Hay un tema fundamental, pregunta de examen, que es la ecuación general de estado de los gases perfectos. Presión por volumen igual a N por R por T, donde R es la constante universal de los gases, N es el número de moles que tenemos de gas, y T es la temperatura absoluta en Kelvin, definida en los términos que venimos hablando. Este tema, que lo vamos a ver en la clase número 3, es fundamental y siempre sale en los exámenes. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque ustedes están viendo que se utiliza para la definición o para el análisis de lo que estamos viendo en este momento, que es el comportamiento de un gas confinado en este sistema que forma o que da origen al termómetro de gas. Otro punto importante a considerar en este tema es el Profe, siguiente. Sí. antes que siga, ¿cómo era? No decimos que los cuerpos intervienen en calor, sino que son afectados por qué era. Claro, mirá, antiguamente en el 1800 se decía que los cuerpos tenían una sustancia que se denominaba calórico. Y que cuando esa sustancia salía del cuerpo, el calórico disminuía. Y cuando entraba esa sustancia denominada calórico, el calor del cuerpo aumentaba. Entonces decían los antiguos que los cuerpos tenían calor. Luego, con el desarrollo de la termodinámica, hemos podido entender estos fenómenos, saber que esta sustancia denominada calórico no existe, igual que el éter, que ustedes han sentido nombrar que es una sustancia que invade todo el espacio en el universo, no existe el éter y no existe el calórico. Pero yendo a tu pregunta, entonces los cuerpos, al no existir esta sustancia calórico, los cuerpos no tienen calor intrínseco, como algo dentro de ellos que sale. Entonces vos me preguntas, ¿pero y qué es el calor? El calor es energía en movimiento, energía en tránsito, que modifica el estado térmico de un cuerpo que es afectado por esta energía en tránsito. Ahora, ¿cómo se mueve esa energía? Lo hace de tres maneras diferentes, fundamentalmente en la naturaleza macroscópica que conocemos. Por convección, por conducción y por radiación. Por ejemplo, el Sol emite radiación electromagnética. Y una parte de esa radiación electromagnética es visible, la que tus ojos ven, la luz del Sol, una parte. Pero otra parte no es visible. Ahora, esa radiación electromagnética, al impactar en tu cuerpo, modifica el estado de agitación térmica de las partículas que constituyen tu carne. Entonces vos decís, siento calor. Pero el calor, en definitiva, lo que vos sentís, es una modificación del estado térmico. Las partículas que constituyen tu cuerpo están con un nivel de energía cinética atómico mucho más elevado. Pero para que eso sucediera, para que el estado térmico tuyo cambiara,
fue necesario que un agente externo, en este caso el Sol, que tiene un estado térmico mayor que el tuyo, escuchen esto, se pusiera en contacto con vos a través de la radiación. Entonces, la energía calorífica, el calor, energía en tránsito, transita, se mueve de un cuerpo a otro cuando los cuerpos los ponemos en contacto, conducción. Por ejemplo, una persona que se está congelando, la persona que está bien lo abraza, le transfiere calor por conducción. Le transfiere energía térmica molecular, modificando su estado térmico, que está muy caído, a aumentar el estado térmico para salvarlo de la hipotermia. Pero en el caso del Sol, que no tiene contacto directo con nosotros, el contacto se hace por radiación. Y de esa manera, parte del estado térmico del Sol se transfiere a cada uno de nosotros, y a los animales, y a la Tierra, y a los cuerpos sólidos, inorgánicos, etc. Entonces el calor es energía en tránsito. En este caso, la energía proveniente del Sol, consecuencia de su estado térmico, se transfiere a cada uno de nosotros a través de un proceso que se llama radiación y cuya consecuencia es modificar nuestro estado térmico. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Lo que iba a decir es que todo lo que hemos expresado de la experiencia con el termómetro de gas, lo podemos hacer para distintas presiones iniciales, esta o esta. Es decir, yo puedo repetir esta experiencia para distintos enraces. Este es un enrace, puedo elegir el enrace acá arriba, acá, más abajo, donde quiera. Pero una vez elegido, el primer enrace para el punto fijo del agua, lo marco y lo dejo como un punto fijo. Entonces puedo realizar la experiencia para distintas presiones iniciales y observo lo siguiente. Miren esto. Este es un enlace para una determinada P0, pero luego el otro punto fijo de ebullición del agua se modifica también y cambia la pendiente de la recta, porque esta recta tiene una pendiente y cuando elijo otro punto, digamos, otra presión inicial, otra pendiente y así la tercera. Pero lo notable es que independientemente de la presión inicial que yo elija, arbitraria por cierto, cuando yo prolongo estas líneas rectas hacia atrás, todas se intersectan en un punto que se denomina cero absoluto o cero Kelvin. El cero Kelvin o cero absoluto corresponde a menos 273.15 grados Celsius. Y es un punto inaccesible en la naturaleza. Tal es así que constituye una ley termodinámica. La inaccesibilidad al cero absoluto. Porque en este cero absoluto, la presión sería cero. Y resulta que el vacío absoluto no existe en la naturaleza. Podemos acercarnos al vacío absoluto, pero no alcanzarlo. Tan importante es este punto que es un tema de estudio dentro de la astronomía. El tema del vacío absoluto. Definimos, en términos prácticos, la ingeniería como vacío absoluto, pero una definición, hacemos de cuenta que estamos en el vacío absoluto, pero no existe. No lo podemos alcanzar. No sabemos qué es ni qué pasa en el vacío absoluto con la materia. Por lo tanto, como no puedo llegar a una presión cero absoluta, tampoco puedo llegar a la temperatura asociada a esa presión cero, que es
una temperatura cero absoluta, 0 Kelvin. ¿Mm? Estas temperaturas de la escala Kelvin, como dije recién, desde 0 Kelvin o menos 273.16 Celsius, ¿sí? Es la que utilizamos desde 0 hasta, no tiene una cota superior, es la que utilizamos como temperatura termodinámica. Porque esta escala, como dije, no tiene una cota superior. Lo interesante es que un termómetro graduado en grados Kelvin y otro en grados Celsius, la magnitud de un grado Kelvin y de un grado Celsius, el segmento que representa un grado, son idénticos. Y al ser idénticos, nosotros podemos establecer esta relación entre las temperaturas medidas en grados Celsius y grados Kelvin. Hay un desarrollo matemático muy sencillo que seguramente se los va a dar Agustín Gravero, y si no se los da, se los paso yo desarrollado para no perder tiempo ahora en este tema. Bueno, creo que no quedó nada sobre esto por decir, salvo detalles que los van a encontrar ustedes narrados aquí en lo que oportunamente escribí. ¿Hay alguna pregunta? La escala Fahrenheit solamente la presento a título ilustrativo porque es la escala de temperatura que utilizan en el sistema inglés. Y aquí tenemos la forma en que podemos pasar de Celsius a Fahrenheit y luego pasar de Celsius a Kelvin. Entonces tenemos la relación entre las tres escalas de temperatura más usadas. Hay otras escalas termométricas también, pero de menor importancia en cuanto a su uso. ¿Alguna otra pregunta? Bien. De la clase 1 de la semana pasada, que la pasé por autogestión, tienen escrito varios conceptos que esta mañana los profundicé, de modo que cuando lean la clase 1 va a quedar mucho más claramente definido, conceptualmente definido, lo que tratamos en este punto. Miren lo que encontramos acá, la ley cero. Si dos objetos A y B considerados por separados están en equilibrio térmico, un nuevo concepto. ¿Qué significa el equilibrio térmico? Que cuando yo pongo en contacto A y B, por ejemplo, uno que está en un estado térmico de agitación térmica molecular mayor que el otro, lo que hace es que fluye energía del cuerpo A al cuerpo B. El cuerpo A pierde estado térmico, pierde energía cinética molecular, y el cuerpo B gana estado térmico, gana energía cinética molecular, hasta que los dos se quedan quietitos. Es decir, no fluye energía de A hacia B ni de B hacia A, porque los dos, decimos, han alcanzado el equilibrio térmico. Los dos están con el mismo nivel de agitación térmica molecular. Los dos tienen el mismo nivel de energía cinética molecular, o atómica si corresponde. Ahora, si dos cuerpos, A y B, considerados por separados, están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo C, es decir, pongo en contacto A con C, y luego pongo en contacto B con C, y si A con C está en equilibrio, y luego pongo en contacto B con C, y siguen en equilibrio, la conclusión es que A y B están en equilibrio. Entonces, A y B están en equilibrio térmico. Y este enunciado, que parece una experiencia por demás sonsa, este enunciado se puede definir como el concepto de temperatura, o a partir de este enunciado podemos desprender el concepto de temperatura. Entonces, la temperatura es una propiedad que permite determinar si un objeto está en equilibrio térmico o no con otro cuerpo. ¿Qué es la temperatura? Una propiedad, una magnitud física medible, una propiedad de los cuerpos que nos permite saber si un cuerpo está en estado térmico o no con otro cuerpo
con el cual se pone en contacto. Por ejemplo, el termómetro de uso médico se pone en contacto con ustedes y la temperatura nos permite determinar si están en equilibrio térmico o no. Si el termómetro es digital, cuando suena y hace ese sonido característico que indica que ya alcanzó el estado de equilibrio, sacamos el termómetro y vemos la temperatura. Bueno, esa temperatura es la de equilibrio entre el cuerpo y el termómetro. Decimos que el termómetro y el cuerpo están al mismo estado térmico. ¿Por qué esta ley se denominó ley cero de la termodinámica? Porque lamentablemente en termodinámica ya se conocía la primera, segunda y tercera ley. Y esta ley, este comportamiento de la sustancia se descubrió a posteriores, fíjense ustedes, de conocer la primera, segunda y tercera ley. Cuando en realidad tendría que haber sido esta antes que las otras tres. Entonces la idea fue llamarle ley cero de la termodinámica, porque tendría que haber salido antes que las otras tres. La termodinámica ha ido avanzando en sus conceptos a lo largo del tiempo y modificándose algunas ideas que se tenían hacia atrás, y por ese motivo entonces se le denominó ley cero de la termodinámica a esta proposición. Este párrafo se denomina proposición, que establece una relación entre tres cuerpos, A, B y C, siendo C el cuerpo que denominamos termómetro. Este termómetro, puesto en contacto con A, si está definido el estado térmico en equilibrio, es decir, no se modifica nada, luego puesto en contacto con B, si no se modifica nada y las dos situaciones nos dan la misma lectura, decimos que A y B están en equilibrio térmico. O que están, escuchen ahora, a la misma temperatura, porque asociamos, adherimos, asignamos a los estados térmicos una propiedad medible en cuanto a magnitud física denominada temperatura. Pero para poder generar esta cantidad mensurable, propiedad física denominada temperatura, tengo que sí o sí construir el cuerpo C, que se denomina termómetro. Bueno, termómetros y escalas de temperatura. Aquí hablo de los tipos de termómetros que hay. Fíjense, a volumen constante, a presión constante, a volumen de un gas, a presión o volumen constante, termómetros de resistencia eléctrica variable, o termómetros que tienen en cuenta la radiación electromagnética, o sea, el color que emiten los cuerpos de acuerdo a la temperatura que tienen. ¿Sí? O sea que un termómetro, en definitiva, se basa en la medición de distintas propiedades o magnitudes físicas que justamente pueden ser medidos, pueden ser comparables con algún instrumento. El termómetro que ustedes conocen es el termómetro de mercurio, es el más conocido. Bueno, expansión térmica de los sólidos y líquidos, ya estamos terminando. Se observa que cuando un cuerpo es sometido a la acción de calor, energía en tránsito, aumenta o modifica su longitud. Entonces, por ejemplo, una varilla de alambre que es calentada, modifica su longitud, pasa de una longitud inicial a una longitud final. Pero esta variación de longitud, esta letra que es un 8 no cerrado, significa proporcional. Esta variación de longitud es proporcional a la longitud inicial de la varilla y al salto térmico, la modificación de temperatura. ¿Qué sería la modificación de temperatura? La manifestación visible que lo que realmente está cambiando no es la temperatura, sino que está cambiando el estado térmico. La temperatura la uso para cuantificar ese estado térmico. Ahora, yo puedo pasar de la constante de proporcionalidad a la de igualdad agregando una constante de proporcionalidad. Esta alfa, constante de proporcionalidad, acá lo vemos mejor, alfa, se denomina coeficiente de dilatación térmica lineal o coeficiente de expansión térmica lineal. Y las unidades son 1 sobre grados Celsius. Para cada material, alfa tiene un valor diferente. Ahora, si un cuerpo, por ejemplo, en lugar de una varilla tenemos un cubo, nosotros tenemos 3 aristas: largo, ancho y alto. Al multiplicarlo, base por altura por el ancho, tenemos el volumen.
O sea, si es un cubo, tendríamos las tres aristas iguales elevada al cubo. Lo único que hacemos es a esta expresión elevarla al cubo, ustedes lo van a ver como está hecho acá, y llegamos a esta expresión final que nos dice que cuando hay variaciones térmicas, o sea, flujo de calor en forma de energía, se incrementa el volumen de un cuerpo. El coeficiente beta, coeficiente de dilatación volumétrica, es aproximadamente igual a 3 veces alfa, el de dilatación lineal. Los libros dan los valores de alfa, por lo tanto beta usted lo puede obtener multiplicando por 3 directamente. ¿Por qué aquí hemos simplificado estas cantidades? Porque alfa es un número pequeño y los saltos térmicos que nosotros estamos adoptando son pequeños, elevado al cubo es mucho más pequeño, alfa al cubo mucho más pequeño, y el producto de dos cantidades muy pequeñas da más pequeño. Entonces, estos términos, donde aparece alfa y delta t al cuadrado y al cubo respectivamente, pueden ser despreciados. No significa que no existen, existen, pero pueden ser despreciados. Por eso aquí lo que correspondería no es poner igual, sino poner aproximadamente igual a 3 alfa. La cantidad beta se denomina coeficiente promedio de expansión volumétrica. Bueno, lo mismo sucede con una chapa, donde tenemos el espesor despreciable respecto del ancho y el largo. Hablaremos de dilatación superficial, donde gamma también es aproximadamente igual a 2 alfa. Por último, vamos a finalizar diciendo qué pasa con el agua. El agua tiene un comportamiento muy extraño. Entre 0 grados Celsius y 4 grados, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye. La densidad aumenta, porque el volumen disminuye. Es un comportamiento extraño, pero a partir de los 4 grados en adelante, el volumen aumenta y por lo tanto la densidad disminuye. Esto significa que la densidad del agua no es constante. Pero a los fines prácticos la tomamos como si la densidad fuera constante de 1 gramo por centímetros cúbicos. Bueno, vinimos acá al termómetro de gas, que ya lo estuvimos viendo. Déjenme ver si falta algo de importancia. No, tendríamos cerrada la clase número 1. Solamente doy una, presento la clase número 2 para que puedan ustedes abordar en esta semana. Vamos a continuar con la expansión térmica en sólidos y líquidos. Aquí están algunos de los coeficientes alfa que yo les mencionaba recién. Dilatación superficial, dilatación cúbica o volumétrica. Acá sí utilizo el signo aproximadamente igual. Hablo de la densidad del agua una vez más. Aplicaciones de estos cambios en las propiedades físicas de los materiales a causa de las modificaciones de temperatura por el cambio del estado térmico. Termostatos son instrumentos que funcionan como llaves, interruptores en circuitos eléctricos. Bueno, acá explico cómo funcionan y llegamos ya a un concepto que lo voy a tratar la clase que viene porque es muy importante: calor y energía interna. Pero cuando ustedes lean esto, van a recordar la clase de hoy, porque aquí en esta parte hablo de lo que ya mencioné hace un rato. ¿Qué es el calor? Flujo de energía, energía en tránsito. ¿Qué es la energía interna? La energía cinética molecular de las partículas. Pero también está la energía potencial, es decir, la energía mecánica, la suma de estas dos. Pero esta es tan pequeñita comparada con esta, que directamente suponemos que vale 0 y me concentro solo en la energía cinética. Cuando lean ustedes la clase número 2, les va a resultar miren, acá hablo de las magnitudes, que también lo mencioné, les va a resultar muy familiar toda esta lectura, porque hablando del termómetro de gas, toqué todos estos temas.
miren, vuelvo a la temperatura, ¿sí? Vuelvo al termómetro. Y solamente la clase que viene voy a comenzar con las unidades de calor. No he dicho nada de eso. ¿Y qué es el calor específico? Me quedaron esos dos temas nada más, pero por tiempo no lo voy a mencionar. La calorimetría la van a ver con el ingeniero Cravero en un práctico de laboratorio. Y este punto es importante, siempre lo pregunto en los exámenes. ¿Qué pasa si el calor específico de una sustancia es variable? ¿Cómo usted me define un calor específico para esa sustancia? Utilizando el teorema del valor medio del cálculo diferencial e integral. Siempre la pregunto a este concepto y no me lo responde. Y termino. Y me faltarían 3 temas. Esfuerzos de origen térmico, que es un tema muy, muy importante. Calor latente y cambio de fase. Y termino con este ejercicio resuelto que les va a ayudar mucho a la hora del práctico. Quiere decir que nos quedaron 3 puntos en el tintero con el cual comenzar la clase de la semana que viene. Bueno, estaré enviando enseguida la clase número 2 y el libro. ¿Hay alguna pregunta que me quieran formular antes de finalizar? Fernando, ¿trataste de hablar? No. No, estoy bien. Gracias. Iba a decir la clase cuando lo estuviese, pero se la pide a mis compañeros. Pará, no te escuchamos, anda mal el micrófono, repetime. El que está No. nuevamente su materia sin estar. Fernando, junto con los chicos, si podés escribinos, porque no te escuchamos. Se ve que anda mal tu micrófono. Si podés, por favor, escribinos. Porque acá dice los chicos se escucha todo saturado y no entendemos. Nos querés decir algo, pero no te entendemos. Si querés, podés escribirlo. Profe, ¿sabes si el otro profe tiene algún link o algo así que nos haya pasado? Seguramente lo va a pasar por autogestión. Yo ahora le envío un mensaje, ni bien termino con ustedes, que se los pase por autogestión, ¿sabes? Dale, gracias. Bueno, esperemos que Fernando no tenga una duda grave. Sí, la voy a pasar, Fernando, por autogestión va en unos minutos. Al mediodía ya lo tenés. Bueno, los saludos, que pasen buen día y tengan buena semana. Nos vemos el lunes 8:30.